El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, «¿Podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan?» Pero éstas les respondieron, «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió, «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 2 dice que hay 10 jóvenes. 10 jóvenes, 5 de ellas son necias y 5 prudentes. Y se me ocurrió empezar buscando en el diccionario qué significa la palabra necio. El necio es alguien que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Fíjense la definición del diccionario. El necio es alguien que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Las otras 5 jóvenes son prudentes. ¿Y qué o quién es alguien prudente? Según el diccionario, es alguien que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos y entonces modifica su conducta para no producir perjuicios innecesarios. Repito que es alguien prudente, alguien que piensa acerca de los posibles riesgos que conllevan ciertas actividades o acontecimientos y entonces modifica su conducta para no producir perjuicios innecesarios. 5 jóvenes son necias, 5 son prudentes. El versículo 5 lo que sí dice es que a todas en un momento les agarró sueño y todas se durmieron, las prudentes y las necias. Y entonces no podía dejar de leer en clave de tiempo de pandemia estos 2 versículos. Estos 2 versículos sobre las jóvenes necias y prudentes y esto de que a todas les entró sueño y se durmieron. Creo que nosotros también, todos estamos muy cansados. A todos se nos ha hecho muy larga la cuarentena, la pandemia. Todos un poco estamos hartos. Todos un poco decimos, ya no damos más. Este tiempo de pandemia se nos ha hecho tedioso, se nos ha hecho demasiado extenso. Todos estamos cansados, como esas 10 jóvenes. Y también, en este tiempo de pandemia, aunque el cansancio es algo que nos ocupa a todos, creo que también algunos podrían incorporarse al grupo de los necios y otros podrían incorporarse al grupo de los prudentes. Ahí está la diferencia. ¿Y quiénes son los necios en tiempos de pandemia? Y los que insisten con que la pandemia es un invento, los que insisten con que el COVID no es nada grave, los que dicen que no vale la pena cuidarse,
los que dicen que no hay que usar el barbijo, los que se siguen juntando, los que siguen tomando mate entre ellos, los que dicen no me voy a contagiar, los que dicen esto es un invento del gobierno o de algún poder extraño internacional. ¿Cuánta necedad hemos también experimentado en este tiempo? ¿Cuántos necios que en definitiva son el ejemplo de lo que define el diccionario? Pero también en este tiempo de pandemia, aún cansados, aún muy hartos de esta cuarentena tan larga, en muchos prima la prudencia. Y aplicando entonces la definición del diccionario sobre la prudencia, son los que han pensado sobre los posibles riesgos y entonces adaptan sus conductas para no contagiar, tienen conciencia que sus actos personales tienen consecuencias sociales y no quieren producir ningún perjuicio innecesario en los demás. Creo que también dentro de nosotros hay un poco un necio y un prudente. Por momentos tenemos ganas de tirar la toalla y juntarnos y tomar mate y decir que no pasa nada. Y también hay un prudente que a veces dice, no, pará, mis conductas pueden generar perjuicios innecesarios. Creo que hoy más que nunca necesitamos de gente prudente. Creo que hoy más que nunca necesitamos cuidar la vida. Creo que hoy más que nunca la necedad nos perjudica a todos y solo desparrama contagios. No nos olvidemos. Cada vez más este tiempo va a ser responsabilidad de cada una de las personas. Que ojalá en cada uno de nosotros prime la prudencia, gane la prudencia y no la necedad. El otro versículo que me llama la atención es cuando las jóvenes necias dicen, nuestras lámparas se apagan. Y yo creo que en este tiempo, y vuelvo a leer el Evangelio en clave de pandemia, también sentimos que a veces nuestras lámparas se apagan. Se nos apaga la esperanza, se nos apaga la alegría, se nos apaga un poco la vida. Y allí tomo algo de Eduardo Galeano, el uruguayo que en La mala racha del libro de los abrazos dice lo siguiente: y mientras dura la mala racha, pierdo todo. Se me caen las cosas de los bolsillos y de la memoria. Pierdo llaves, lapiceras, dinero, documentos, nombres, caras, palabras. Yo no sé si será gualicho de alguien que me quiere mal y me piensa peor, o pura casualidad. Pero a veces el bajón demora demasiado en irse, y yo ando de pérdida en pérdida. Pierdo lo que encuentro, no encuentro lo que busco, y siento mucho miedo de que se me caiga la vida en alguna distracción. Creo que a veces sentimos eso, que se nos cae la vida. Sentimos, como decían estas jóvenes, que se nos apaga la vida, se apagan nuestras lámparas. Y entonces les propongo que de este versículo del Evangelio podamos hacer una oración, podamos hacer una verdadera letanía, en la que le podamos decir, Señor, ayúdanos, porque nuestras lámparas se apagan. Señor, ayúdanos, porque estamos viviendo una mala racha. Señor, ayúdanos, porque tenemos miedo que se nos caiga la vida. Señor, ayúdanos, porque a veces ya no tenemos más alegría y se nos va apagando todo. Y de estas lámparas con aceite, que son en definitiva lo que hace que estas jóvenes terminen 5 entrando a la boda y 5 se quedan afuera. Creo que la lámpara representa nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿cuál es el aceite que hoy carga mi corazón? ¿Cuál es el aceite que hoy carga mi vida? Cuidado que no sea el aceite rancio. ¿Vieron el aceite rancio? Es el aceite viejo, el aceite que quizá quedó en un frasco destapado. El aceite que a veces estuvo expuesto a altas temperaturas.
Porque el aceite rancio tiene olor feo, gusto feo. Y a veces el aceite del corazón es rancio. Es rancio porque es un aceite quemado por el rencor. Es un aceite rancio por la intolerancia, por los prejuicios, por las broncas. Es un aceite rancio porque nos ganó la tristeza y la desilusión. Es un aceite rancio porque gana la angustia y la incertidumbre. Creo que ese no es el aceite que enciende nuestra vida, y mucho más en este tiempo tan difícil. Necesitamos tener encendidas nuestras lámparas. Y por eso quisiera decir con el Salmo hoy: mi alma tiene sed de ti, Señor, mi alma tiene sed de ti. Podríamos decir, mi lámpara necesita del mejor aceite, y el mejor aceite es el encuentro personal con Jesús. El mejor aceite es el Señor que está en mi vida y que enciende mi vida. Por eso pidámosle también hoy a Dios que pueda cargar nuestras vidas del mejor aceite, el aceite de la alegría, el aceite de la fraternidad, y cuidar la luz de la lámpara, porque cuidar la luz de la lámpara, que es cuidar la vida propia, es también, como dije antes, cuidar la vida de los demás. Y un detalle del Evangelio: cuando las 5 jóvenes prudentes están ya entrando, las necias les dicen si les pueden dar de su aceite, ¿no? Le piden prestado el aceite y no se lo dan. Y uno podría decir, pero eso no está bien, son egoístas. Pero es que el Evangelio tiene una enseñanza para nosotros. Y la enseñanza es que no se puede encender mi vida con alegría prestada. No se puede encender mi vida con una fe prestada. No se puede vivir con esperanza prestada. Tiene que surgir desde adentro. Y para eso tengo que fijarme en ese propio aceite. No puedo vivir de fe, de alegría, de fraternidad o de esperanza prestada y de otros. Y me parece que no solamente tenemos que preparar el aceite, como dije, para este tiempo tan difícil de la pandemia, para sumarnos al grupo de las jóvenes prudentes que cuidan la vida, sino también tenemos que ir preparando el aceite para la luz de nuestras lámparas, para cuando termine la pandemia. El Papa Francisco dice: no salimos iguales de esta crisis de pandemia. Podemos mejorar o empeorar, pero nunca iguales. Y en Fratelli Tutti, en el número 35, ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y que nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Preparar entonces con el mejor aceite nuestras lámparas para el tiempo que se viene después de la pandemia, y prepararnos también para el encuentro definitivo con Dios. Celebramos estos días, el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Nos vamos a encontrar con Dios en algún momento cara a cara. A San Luis Gonzaga, una vez un compañero, mientras jugaban, dicen, con una pelota contra una pared, le dijo: ¿qué pasaría en tu vida si te morís y te avisan que te vas a morir ahora pronto? Y San Luis Gonzaga siguió pateando la pelota y dijo: seguiría jugando. Evidentemente, su lámpara estaba preparada, tenía buen aceite y por lo tanto estaba dispuesto al encuentro con el Señor. Les propongo entonces que podamos pensar todos cómo está la lámpara de mi vida, qué aceite tiene, hay luz en mi vida si hoy llegase a escuchar las palabras del Evangelio: viene el esposo, salgan a su encuentro. Que ojalá podamos realmente estar preparados con el mejor aceite para este tiempo de pandemia. Estar preparados con el mejor aceite para el tiempo que se viene después. Estar preparados en todo momento con el mejor aceite para el encuentro con el Señor. Y no dudemos que el mejor aceite está dentro nuestro. Termino con una anécdota. En las parroquias en las que yo estuve de párroco durante mis 20 años de párroco, en La Cava y en la parroquia Santa Clara, tuvimos orquesta
con los adolescentes y jóvenes del barrio. Y recuerdo siempre al director de la orquesta que en la primera clase les presentaba todos los instrumentos, violas, violonchelos, contrabajos, y les decía, ¿qué es esto? Y les mostraba, por ejemplo, un violonchelo. Y los chicos empezaban a decir, es un violín, otros decían, es un contrabajo, y él los dejaba opinar. Y después les decía, perdieron todos. Esto es una caja. Y este taller de orquesta va a tratar de significar lo siguiente, que ustedes a esta caja le pongan música, la música que está adentro de cada uno de ustedes. Yo los voy a ayudar a que esa música que está adentro ustedes la saquen y la pongan en esta caja. Y entonces ahí sí, este instrumento será un violonchelo. Adentro nuestro está la mejor música. Adentro nuestro está el mejor aceite. Dejémoslo que encienda nuestra vida. Es el regalo que Dios nos ha hecho. Pidámosle a Dios que no se apague nuestra lámpara. Seamos verdaderamente prudentes y que María, Virgen de la Esperanza, nos regale del mejor aceite, el aceite de su Hijo.